Por fin estoy grabándote este vídeo de terceras, ¿vale? Es la tercera vez que intento grabarlo. Lo grabé una primera vez, se me quedó en el móvil y cuando fui a extraerlo para editarlo, el vídeo había desaparecido. Me resultó súper raro porque yo no lo había eliminado, claramente. Después me he puesto a grabarlo otra vez y resulta que tenía a los vecinos en obra y estaban todo el rato con la taladradora, los martillos y me impedían grabar. Bueno, pues ahora que tengo un poco más de tranquilidad, digo, voy a grabarlo ahora de terceras. O sea, que cuando hay tantos inconvenientes, por así decirlo, a la hora de grabar un vídeo y tratar de editarlo para publicarlo, es porque una verdad encierra y hay alguna energía oscura por ahí que no quiere que salga a la luz. Pero no te preocupes porque sí o sí este vídeo va a salir, lo vas a ver y te vas a cuestionar esto que te han venido contando toda tu vida en cuanto a lo que es el pecado original. Yo estudié en un colegio religioso. Allí se hablaba pues de Jesús, de Dios. De hecho, teníamos una capilla dentro del colegio a la que asistíamos todas las semanas a misa y ahí pues se escuchaba el Evangelio en clase con la profesora de religión y bueno, pues en catequesis, después pues en la familia, tu entorno, películas, dibujos y bueno, al final pues toda la sociedad viene creciendo con, con una realidad, ¿vale? Que no es tan real. De hecho, también, pues en la Biblia, que la tenemos aquí y ahora vamos a leer, vemos cómo se narra este hecho, desde qué perspectiva y cómo se narra desde la perspectiva de Dios. Entonces, pues yo he contrastado estas dos versiones y he llegado a mi propia conclusión que te la voy a contar al final del vídeo. Así es que, pues nada, quédate hasta el final, no te lo pierdas y después de escucharlo todo, pues analiza, compara una versión, la otra y quédate con la que mejor se adapte a ti, la que mejor entiendas y la que al final tú creas que es pues la más, no decir acertada, pero la que más se asemeja pues con tu forma de interpretar lo que es Dios. Bienvenidos y prepárate porque te va a explotar la cabeza. Bueno, ya os comenté hace unas semanas que había ido a ver la película El Rey de Reyes al cine, que te aconsejo 100% que vayas a verla porque es una película súper bonita, quitando la parte donde se narra este hecho. Yo cuando estaba allí en el cine y sale esta secuencia, digo, oh, me choca nada más que el escucharlo. De hecho, se lo comento a mis hijas, digo, mirar desde qué perspectiva se vuelve a contar pues el pecado original. Qué pena porque al final en esa sala pues hay niños que están adquiriendo unas creencias y bueno, unos padres que al final pues están corroborando esa creencia que se la están transmitiendo también a sus hijos de forma indirecta y esos niños van a crecer sintiendo realmente que son seres pecadores por naturaleza y que Jesús vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Cosa que yo discrepo también en esto y ya hablaremos más adelante. Pero volviendo a pecado original, vamos a empezar leyendo la Biblia a ver cómo nos lo explica, qué perspectiva le da, desde qué fuente está explicado. A ver, la Biblia empieza con el Génesis. Y aquí, pues bueno, se va explicando cómo Dios va creando el mundo, el universo, y te va explicando cada día qué es lo que Dios crea, hasta llegar al día 6, que ya estamos en Génesis 2. Y dice así:
el hombre y la mujer en el Edén. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, pues Adán fue creado del polvo de la tierra con un soplido en la nariz del hombre. De hecho, nosotros tomamos aire por la nariz. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles frutales, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí ya nos habla de que hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que esto ya hablaremos de lo que está bien y de lo que está mal. Pero para que nosotros lo entendamos, pues las cosas que hacemos mal, ¿no? Y las cosas que hacemos bien, pero a ojos de Dios, las cosas simplemente son. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. A ver, yo te pregunto, si nosotros, en este caso Adán, es la propia creación de Dios, ¿por qué lo iba a matar? Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. El Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue formada del hombre. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El hombre y la mujer pecan. Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ojo, la serpiente le dice: no morirán, se les abrirán los ojos y serán como Dios.
con el conocimiento del bien y del mal. Con el conocimiento. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la vergüenza proviene de esa fuente del diablo, de esa fuente negativa. Entonces, cuando tú sientes vergüenza, eso no es Dios, ¿vale? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te he oído caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo. Otra emoción. Igualmente es de las más bajas de la escala vibracional. Ya aparecen dos emociones, la vergüenza y el miedo por la desnudez. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Qué tono, no? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. A ver. Si tenemos en cuenta quién es Dios y la energía de Dios, Dios es todo amor. Repito, todo amor. ¿Vale? Si es todo amor, ¿cómo puede ser que maldiga a la serpiente, es decir, adopte un carácter castigador hacia la serpiente, castigue a Eva con el dolor más fuerte que va a experimentar, que es el del parto, y encima le dice que vas a querer controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti? ¿Te suena esto a machismo? ¿Tú crees que Dios es esto? Yo no. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra
es maldita por tu culpa. Por tu culpa. Vamos a ver. Para Dios no hay nada que esté bien ni que esté mal. Las cosas simplemente son. Y ahora más adelante veremos qué es esto del libre albedrío. Pero aquí ya nace otra emoción, la culpa. O sea, en lo que te acabo de leer han salido la vergüenza, el miedo y la culpa. Esas tres vibran muy bajo. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. De hecho, todos volveremos al polvo, pero no es por este hecho. El paraíso perdido, el juicio de Dios. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego, el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, o sea, como tú y yo, con el conocimiento del bien y del mal. Hemos adquirido el conocimiento. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra. Y colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Es decir, te echo del jardín del Edén a ti y a tu mujer. Tú ahora te vas a dedicar a cultivar toda tu vida alimento para que puedas alimentarte. Vas a sufrir para poder alimentarte. Y tu mujer va a sufrir el dolor más grande que existe, que es el del parto. Pero es que además te va a querer dirigir, pero tú la vas a gobernar a ella. Así es que caminando los dos, y aquí pongo una espada de fuego, porque no vais a entrar a comer del árbol de la vida, porque eso significaría que viviríais para siempre. Bueno, esto es lo que explica la Biblia. Yo no sé tú qué opinas de esto que te acabo de contar. No sé cuál es tu visión de Dios, qué tienes entendido de Dios, qué te han contado de Él, si crees o no en Dios, no lo sé, pero 100% que Dios es la energía del amor, es todo amor. Una persona que es todo amor, ¿tú crees que castigaría a sus hijos de esta forma? ¿Y a la serpiente, que también es creación de Dios? Bueno, pues yo no comento más de lo que te acabo de leer. Ahora nos vamos a mi querido conversación con Dios. Y aquí, pues yo leyéndolo hace unos meses, llego al punto en el que sale este hecho. Y ahí es cuando mi cabeza, pues claramente explota, porque le da otro sentido totalmente distinto al que yo conocía, que era este que te acabo de contar. Y claro, aquí ya se me rompen los esquemas y digo, claro, por eso a mí no me cuadraba ese castigo a Adán y Eva cuando
Dios no es un ser castigador. Entonces, ahora te voy a leer algunas partes porque está separado en varias páginas, habla un poquito de esto del pecado y del libre albedrío. Entonces voy a ir leyéndote párrafos para intentar explicártelo. Y aquí nos dice: lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación. Elevación. El mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, ya que sin él el mundo de la relatividad no existiría. El mundo de la relatividad no existiría. ¿Te das cuenta esto lo que significa? El acto de Adán y Eva no fue el pecado original. No fue el pecado original, sino en realidad la primera bendición. Debes agradecérselo desde el fondo de tu corazón, puesto que, al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, Adán y Eva produjeron la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión. A ver, gracias, ¿vale? Gracias a que Adán y Eva comieron de la manzana, tomaron la primera decisión, gracias a eso nació la ley de la relatividad, donde todo es relativo. Y a partir de ahí, tú hoy en día puedes elegir. Porque si eso no hubiera pasado, tú hoy no podrías elegir ni siquiera ver este vídeo. Entonces, más que designarlo como un pecado y etiquetar a los seres humanos como pecadores por naturaleza, desobedientes, Dios te está diciendo que es la mayor bendición en la historia de la humanidad. Que lo agradezcas cada día, porque gracias a eso tú tienes libre albedrío. Y si nos vamos unas hojas para atrás, nos dice, a ver, ¿dónde está? Porque he marcado varias páginas y como la letra es tan pequeña en este libro. Ay. Aquí. ¿Por qué y cómo podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala? Lo que te he comentado antes. O sea, ¿cómo podría Dios decir que su propia creación, tú que eres mi hijo y mi hija, que yo te he creado a mi imagen y semejanza, cómo puedo decir yo que eres una creación mala? Es que no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Si yo quisiera que fueras perfecto y obraras siempre de manera perfecta, os habría dejado en el estado de total perfección del que procedéis. Si yo quisiera que fueras perfecto y obraras de manera perfecta, te hubiera dejado en el estado de perfección del que procedes. Si eso no ha ocurrido así, es por algo, te lo has planteado. Si el fin último era que Adán y Eva se crearan a sí mismos, porque este es el objetivo de Dios, que cada uno de nosotros nos recreemos a nosotros mismos como nosotros deseamos ser. Si este era el objetivo final, te dice,
No podía serlo a menos que tuvierais también la posibilidad de ser otra cosa distinta. Si tú eres todo perfección porque yo te he creado a mi imagen y semejanza, ¿cómo te vas a crear a ti mismo si no conoces otra cosa? Aquí está el árbol del conocimiento, ¿vale? Del bien y del mal. Por eso se llama conocimiento. Para tú conocerte a ti mismo, debes conocer otra cosa. A ver, por ejemplo, si yo soy luz, ¿vale? Y yo estoy siempre brillando en luz, ¿cómo voy a conocer la oscuridad? Si vibro solo en luz, si yo soy perfección, ¿cómo me voy a crear a mí misma? ¿Cómo voy a volver a crear la luz si no conozco otra cosa, si no conozco la oscuridad? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces tendrás que apagar esa luz para que veas que hay oscuridad y entonces entiendas que eres luz. Pues esto es lo que pasó. Si el objetivo de Dios para con nosotros es que nos creemos a nosotros mismos, ¿vale? Nos tiene que dar la posibilidad de conocer algo distinto a lo que ya somos, ¿vale? Y ahora que conoces el bien y el mal, ¿vale? Etiquetas, para que lo entiendas. Ahora que conoces que hay dos cosas, elige con ese libre albedrío que te he dado y te vas a crear a ti mismo eligiendo qué quieres ser. Ese es el objetivo de ese árbol. No es que seáis pecadores por haber comido de algo prohibido, porque para Dios no hay nada prohibido. Entonces dice, ¿debo entonces castigaros por realizar una elección que yo mismo he puesto a vuestro alcance? Y si yo no quisiera que dispusierais de esa segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Si yo no quiero que dispongas de este conocimiento, ¿para qué lo voy a crear? Me quedo con el que ya tengo, con el primero. Entonces, si yo te doy la posibilidad de elegir entre estas dos, ¿cómo te voy a castigar? Entonces, ¿para qué te doy a elegir? ¿Lo entendéis? Si yo te doy a elegir entre blanco y negro, y tú eliges negro, y yo empiezo porque eliges el negro, te has equivocado, es un color muy oscuro, no queda bien, no me gusta, qué energía más baja, porque no has elegido el blanco, es más bonito, tiene más luz. Y tú me dirías, entonces ¿para qué me dices que elija? Pues eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Debo entonces castigaros por realizar una decisión que yo mismo he puesto a vuestro alcance? ¿Cómo te voy a castigar si no tiene sentido? Pues aquí quiero que veáis y vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones de qué es esto del conocimiento del bien y del mal. No es que algo esté bien o algo esté mal, esos son etiquetas, porque para Dios las cosas simplemente son. Nosotros somos los que las etiquetamos en base a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias, a nuestros juicios, a nosotros. Pero esto no significa que algo sea correcto o incorrecto, sea bueno o sea malo, ¿vale? Las cosas son. Pues esto es lo mismo, ese hecho simplemente fue. Y aquí más para atrás nos viene a hablar del pecado original y dice, el pecado original consiste en que vuestro primer pensamiento sobre algo sea un error. Vuestro primer pensamiento, o sea, tu pensamiento promotor sobre algo que sea un error. Este error se mezcla muchas veces
con un segundo o tercer pensamiento. Es decir, Dios tiene un propósito para ti en la tierra y es, por ejemplo, que seas divulgador, que seas una persona comunicativa, ¿vale? Que sirvas al mundo. Y tu pensamiento promotor, tu primer pensamiento, sea de, uy, no, yo no valgo para eso. A ese pensamiento erróneo se le suma muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. Dígase, me da vergüenza, me equivoco, me pongo nervioso, tartamudeo, se me olvidan las cosas, me sudan las manos, se van a reír de mí. Si vas sumando esa serie de pensamientos erróneos, eso es el pecado original porque se origina en un primer pensamiento erróneo. Ese pensamiento de inseguridad no proviene de Dios, porque Dios es amor. Por eso es un pensamiento erróneo, porque viene de la fuente equivocada. Y la tarea del Espíritu Santo consiste en inspirar nuevos conocimientos que puedan liberaros de vuestros errores. La tarea del alma, del espíritu, ¿vale? Es ofrecerte nuevos pensamientos, nuevos conocimientos que puedan liberarte de ese pensamiento erróneo. Eso es el pecado original, no es que Eva comiera de la manzana. ¿Vale? Entonces, esto quiero que os lo planteéis desde este punto de vista, porque el que nos han contado no tiene ningún sentido, porque te presentan a Dios como un ser castigador. Y Dios no tiene nada que ver con eso. La respuesta directa a tu pregunta es que sí puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Y esto no tiene nada que ver con los castigos. Las consecuencias son los resultados naturales, ¿vale? No tienen nada que ver con los castigos. Son simplemente resultados. Lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales. Lo que ocurre como consecuencia de lo que ha ocurrido. Es decir, la consecuencia es algo que pasa de forma natural. A mí me hace gracia en los colegios cuando se dicen que los niños tienen que tener consecuencias por lo que hacen. Y concretamente, una de mis hijas fue castigada 5 minutos sentada en el banco en la hora del recreo por una cosa que hizo de un papel, de no tirarlo a la papelera. Aquí que yo fui a hablar con la profesora y le dije, mira, esto es un castigo en toda regla. Claramente la profesora me dice, no, eso no es un castigo, eso es una consecuencia de lo que ha hecho. Y mi respuesta fue, pues mira, puedes llamarlo como quieras, si quieres ponerle consecuencia, adórnalo como quieras, pero sabes perfectamente que esto es un castigo porque es una imposición tuya. Una consecuencia es un hecho natural, ¿vale? No es provocado por nadie. Ejemplo, hace un día nublado, sales a la calle, ves que hay muchas nubes, bastante grises, hay una probabilidad bastante alta de que llueva. Vale, aún así, yo decido no llevarme el paraguas porque me incomoda, es muy grande, luego lo llevo mojado y total, para el tiempo que voy a estar en la calle, pues voy corriendo. ¿Vale? Pues tú sales a la calle y empieza a caer, y empieza a caer. Y en consecuencia natural, te has mojado. ¿Vale? Es resultado de un hecho que ha ocurrido antes, que es que no has cogido el paraguas. Eso es una consecuencia. No está premeditado por nadie. Un castigo, sí. Y Dios no es un ser
castigador. Que tú tomes una elección en tu vida con tu libre albedrío, tendrás una consecuencia. Por eso está la ley de causa y efecto, una de las leyes universales que creó Dios para crear el universo. Entonces, todo efecto tiene una causa y esa causa somos nosotros. Entonces le pregunta al autor, si no me vas a castigar, ¿significa que puedo hacer lo que quiera? Dios le dice, sí, claro, puedes hacer lo que quieras, porque yo te he dado ese libre albedrío y no te voy a castigar nunca. Pero tus elecciones tienen unas consecuencias naturales. Yo ahí no tengo nada que ver. Entonces, no pensemos que las cosas malas que nos pasan es porque Dios nos está castigando, porque no estamos entendiendo que eso es el efecto de una causa que la he provocado yo. Entonces, Adán y Eva no fueron castigados, simplemente fueron efectos de una causa, de una elección que ellos tomaron. Pero ¿cómo va a querer Dios matar a sus hijos? Es que no, es que se le quiere dar un sentido que realmente no es. Y claro, no quieren que tú lo sepas. ¿Para qué? Para que tu pensamiento, tu pecado original es creer que si no hago lo que se me dice, me van a castigar. Si no cumplo, voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué ideas te están metiendo en la cabeza? ¿Qué creencias estás tú asimilando? Las estás adquiriendo, las estás haciendo propias. Y luego tú las vas a aplicar en tu vida. Porque ya desde bien pequeño te han hecho creer que tienes que ser una persona obediente. Porque si no, te van a castigar. Y así funciona el mundo. Todos están cogidos bajo la soga del diablo, porque si no obedeces, sentirás vergüenza, sentirás culpa, sentirás miedo, sentirás rabia, y eso es lo que domina el mundo. Por eso muy pocas personas operan desde el amor, desde la gratitud, desde la gracia, desde la bendición, desde ver las cosas como que hay cielo en vez de como que hay infierno. Lo vamos a dejar ya aquí porque es un tema que podríamos estar horas hablando sobre esto. Pero hemos explicado pues lo básico, creo que se ha quedado bastante claro cuál es el punto de vista que tiene la Biblia, el que tiene Dios en este libro de Neale Donald, y ya cada uno que se quede con sus propias conclusiones, con su creencia de lo que es Dios para cada uno. Y ya pues mi único objetivo con este vídeo era pues exponer estos dos puntos de vista y ver que no todo lo que nos cuentan es real, ¿vale? Entonces, pues quería aclarar este tema y la próxima vez que te hablen de este hecho o lo veas en la película o en cualquier otro sitio, puedas explicarle a esa persona desde otro punto de vista y más que lo veas como el pecado original, lo sienta como la bendición original de quién es ella hoy en día. Un besito.